Perfecto. A ver, todos sabemos que el tromboembolismo de pulmón es la tercera causa de muerte cardiovascular, digamos, por detrás de la cardiopatía isquémica y del accidente cerebrovascular. Sin embargo, digamos, todo lo que es los estudios que vamos a repasar van a ver que el volumen de pacientes incorporados es muy bajo, tiene una incidencia anual de 1 a 3 por cada 1000 personas año, y si tomamos la población de Rosario del censo del 2010, tendríamos entre 700 a casi 3000 pacientes con tromboembolismo de pulmón al año, o sea que es una patología que vemos frecuentemente. Para resaltar su importancia, es la principal causa prevenible de muerte intrahospitalaria. Una simple identificación de pacientes con riesgo y una profilaxis adecuada disminuiría notablemente los eventos y obviamente su resultado, y tiene una alta mortalidad y alta recurrencia, una mortalidad mayor al 10% en cortes globales a 30 días, con una incidencia de recurrencia del 25% a 10 años. ¿Sí? Y por último también representa, como estuvimos también charlando, un desafío diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico por su presentación inespecífica, y terapéutico porque hay gran heterogeneidad, no solamente del paciente, ¿sí?, con distintas comorbilidades, sino que también de su desenlace. Una mortalidad muy baja en pacientes que no tienen disfunción ventricular derecha, hasta, digamos, una mortalidad altísima en pacientes que debutan con un paro cardiorrespiratorio o muerte súbita o síncope, entre otras presentaciones de mayor riesgo. Sabemos también que digamos, la mortalidad asociada al TEP está francamente relacionada con el incremento de la poscarga del ventrículo derecho, y, digamos, causada obviamente por la obstrucción, digamos, secundaria al tromboembolismo. Sabemos que el pilar de tratamiento, digamos, para todos los pacientes es la anticoagulación, y por eso cada vez que se sospecha, digamos, la etiología de TEP como probable causa, uno debería iniciar rápidamente la anticoagulación. Y para pacientes seleccionados disponemos de distintas herramientas, como trombolisis sistémica, como terapias dirigidas por catéter o como la trombectomía quirúrgica, para poder disminuir, digamos, esta presión, digamos, esta poscarga del ventrículo derecho que va a causar su disfunción, y eventualmente, digamos, esto se perpetúa el óbito del paciente. Sabemos que, digamos, la primera valoración que tenemos que hacer en estos pacientes, como hemos repasado, es comprobar la presencia de shock o hipotensión, y en estos pacientes lo que tenemos que hacer por su alta mortalidad es rescatar. Acá no se discute, digamos, la indicación de terapias de reperfusión. En pacientes que se presentan sin shock, tenemos que evaluar distintas variables clínicas que tienen en cuenta, digamos, principalmente este es un score del PESI, que toma en cuenta antecedentes del paciente, su edad, digamos, factores de la presentación, frecuencia cardíaca, presión, frecuencia respiratoria y demás, y me divide, digamos, el riesgo, digamos, de mortalidad a 30 días, y aquellos pacientes que tienen bajo riesgo incluso pueden ser externados y tratados en la casa, dependiendo obviamente de, digamos, las condiciones del paciente. Saber que, digamos, hemos validado la utilización de PESI también a partir de una corte argentina del registro de CONAREC 20, que juntó casi 700 pacientes con TEP con una muy buena discriminación, o sea que, digamos, estamos habilitados a utilizar tranquilamente este score de riesgo en nuestra población. Si el paciente presenta características clínicas de riesgo sin hipotensión, ahí sí uno tendría que pesquisar signos de disfunción del VD, y cuando tenemos disfunción del VD por imágenes, ya sea tomografía, eco y marcadores de injuria miocárdica, se nos plantea realmente un dilema. Esto no es una situación infrecuente, del 10 al 20%, dependiendo de las distintas series, se presentan en este escenario. Esto, digamos, son datos argentinos de vuelta. Fíjense la mortalidad dependiendo del riesgo, es francamente diferente. Y acá un adelanto de un trabajo que estuvimos realizando con los residentes de cardiología, digamos, cómo también hay distintas variables que escapan a lo que es la estratificación, y en este caso estamos comparando la mortalidad intrahospitalaria de pacientes que desarrollan TEP estando internados contra aquellos que se internan por TEP que se desarrolló en forma extrahospitalaria, y vemos que hay una diferencia de mortalidad. O sea que hay otros factores que también influyen en la mortalidad, en el pronóstico del cuadro, que no están incluidos en esta base. Como les dije antes, hoy las recomendaciones, las guías es administrar terapia, digamos, lítica, digamos, sistémica en pacientes con alto riesgo de tromboembolia de pulmón. Esto a partir de este metaanálisis que se publicó en el 2015, que si uno se pone a analizar, digamos, los estudios incorporados, fíjense, este es el número de pacientes desde la década del 70, que fueron los primeros estudios que se hicieron con uroquinasa, streptoquinasa y demás.
el número de pacientes incluidos fue muy poquito, digamos, entre 100 y no mucho más de 200, hasta que llegó el peito, digamos, con más de 1000 pacientes, que fue digamos, la iniciativa por ahí más ambiciosa. En definitiva, fueron menos de 1000 pacientes incluidos en los primeros 40 años de estudios del impacto de los trombolíticos en TEP. De esto también la incapacidad que tenemos o la falta de información sólida que tenemos para poder saber bien cómo tratar a estos pacientes. El resultado de este metaanálisis demostró una disminución de la mortalidad global en todos los pacientes con TEP del 40%, ¿sí? Pero esta diferencia se pierde cuando se excluyen los pacientes que incorporan, digamos, pacientes que tienen descompensación hemodinámica. De ahí la recomendación de solamente limitar los trombolíticos sistémicos a pacientes con descompensación hemodinámica. Otro de los grandes hallazgos de este estudio es que, digamos, la utilización de líticos está asociado francamente a un aumento del sangrado mayor, casi 3 veces más riesgo de sangrado mayor, y no solamente eso, sino que sangrado fatal o hemorragia intracraneal. Fíjense, este es un solo ejemplo de un estudio realizado donde la tasa de sangrado mayor fue superior al 20%, o sea, 1 de cada 5 pacientes a los que administramos el lítico sistémico tuvieron un sangrado mayor, me parece que es algo bastante representativo. Y por ahí, digamos, justamente el sangrado, digamos, es uno de los motivos por el cual hoy, incluso en pacientes con descompensación hemodinámica, no se realiza terapias de reperfusión en la gran mayoría de los pacientes. Esto es un estudio que comparó el grado de reperfusión en los grandes registros internacionales, ¿sí? Globalmente, digamos, un 30, más o menos 35% de uso de líticos en pacientes con descompensación, principalmente a expensas de líticos sistémicos, 90%, mucho menos terapia dirigida con catéteres en gris o trombectomía quirúrgica, ¿sí? Y nosotros en Argentina, digamos, tenemos también un número, digamos, bajo, menos de la mitad de los pacientes con descompensación hemodinámica reciben líticos. Esto también nos hace pensar, si no estamos indicando trombolíticos en pacientes con TEP de alto riesgo, digamos, ¿qué vamos a hacer entonces con el TEP de intermedio de alto riesgo? La mortalidad claramente es menor, digamos, en realidad está entre el 3 al 15%. Hay un riesgo inherente de descompensación que en el peito que vamos a describir más adelante fue del 5%. Lo que uno debería buscar es prevenir justamente igual la mortalidad y la descompensación hemodinámica, ¿sí? Sabemos que estos pacientes tienen disfunción del ventrículo derecho que independientemente del método que uno lo evalúe, ya sea por un eco transtorácico, como un diámetro de DBI o con el TAPSE o con otros signos o por tomografía, independientemente si son cortes prospectivas, metaanálisis está asociado siempre que hay disfunción a peor pronóstico, ¿sí? Lo mismo, digamos, la troponina, ¿sí? Aumenta 5 veces más, digamos, cuando hay marcadores de injuria por troponina, 5 veces más el riesgo de mortalidad en pacientes no seleccionados y en los pacientes que están hemodinámicamente estables hasta 6 veces. Entonces, como decía Candela, estos pacientes, digamos, si bien se los encuentra hemodinámicamente estables, son pacientes de riesgo y a uno le da la sensación de que con la anticoagulación sola nos estamos quedando cortos. Y el estudio más ambicioso que buscó justamente evaluar las terapias de reperfusión en estos pacientes fue el peito, que randomizó 1000 pacientes con TEP que tenían disfunción del BD e injuria pero sin hipotensión a recibir un bolo de tenecteplase acorde al peso con heparina no fraccionada versus heparina no fraccionada, buscando un endpoint combinado de muerte o descompensación hemodinámica y obviamente evaluando la seguridad para ver la incidencia de sangrado mayor extracraneal o ácido hemorrágico. Si bien el estudio fue positivo para el endpoint primario, hubo una disminución de más del 50% del compuesto de muerte o descompensación hemodinámica. Esto fue principalmente por una disminución del 70% del riesgo de descompensación, pero no hubo ningún efecto en la mortalidad, ¿sí? Y además se asoció a un aumento significativo del sangrado, 5 veces más del sangrado mayor extracraneal y un 12 veces más riesgo de stroke, ¿sí? Sobre todo un 2% de sangrado intracraneal. Nada despreciable, y esto fue, digamos, la base para desaconsejar el uso de líticos sistémicos en forma rutinaria en pacientes de intermedio riesgo o incluso bajo riesgo, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, digamos, como comentaba Carlos previamente, estos pacientes deberían
recibir anticoagulación, aunque, digamos, deberían tener un monitoreo cercano y solamente dar terapia, digamos, trombolítica frente a la descompensación a pesar de la anticoagulación. Sin embargo, si vemos este metaanálisis, por ejemplo, publicado en el año 2015, que juntó todos estudios que incluyeron pacientes con TEP de intermedio y alto riesgo, vemos que el uso de trombolíticos disminuyó notablemente la mortalidad, digamos, casi un 50% menos de mortalidad, ¿sí? 1.3 versus 3%, a expensas de un alto riesgo de sangrado. Entonces, si digamos, en vez de pelearnos y decir, bueno, solo anticoagulación o solo trombolisis, porque uno, digamos, tiene menos sangrado, el otro disminuiría menos la mortalidad, ¿por qué no buscar una alternativa que tenga, digamos, beneficios comparables con los líticos sistémicos, pero con mejor perfil de seguridad? Y en ese sentido, hoy tenemos dos opciones distintas de terapias dirigidas por catéter. Una, digamos, hacer trombolisis local directamente dirigida por catéter, que esto puede estar asociado a métodos de fragmentación o que faciliten, como por ejemplo a partir de ondas de ultrasonido, una mayor exposición de la superficie de acción del lítico. Digamos que, como les adelanté previamente, esto permite también utilizar dosis mucho más bajas que las que se usan en forma sistémica y así disminuir las complicaciones. O también hay distintos dispositivos para retirar el trombo, ya sea en forma aspirativa, mecánica o, digamos, en forma reolítica, que tiene el beneficio de ofrecer en forma inmediata un alivio a la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, aunque tienen su limitación del alcance, ¿no? Esto deberían ser sobre todo TEPS preferentemente centrales, ¿sí? O lobares o segmentarios, como mucho, no subsegmentarios. La racionalidad, digamos, de la trombolisis dirigida por catéter digamos, está hecho en estudios de laboratorio y demás. Cuando uno hace líticos sistémicos y tiene una oclusión de una de las ramas, el lítico lamentablemente se va a distribuir en las zonas que tienen mejor perfusión, digamos, disminuyendo la efectividad en esta zona. Por eso uno lo que debería hacer es intentar, digamos, hacer una administración dirigida al trombo que mejore justamente su eficacia. Hay técnicas rudimentarias que son efectivas, como por ejemplo agarrar un catéter convencional, pigtail, colita de chancho, que permite la fragmentación y la infusión de drogas, bueno, como hicimos nosotros en este caso. Y hay dispositivos por ahí que son más complejos. Este lo muestro porque es el que tiene más evidencia, que es un catéter que tiene, digamos, la liberación de ondas de ultrasonido que facilitaría la penetración del lítico dentro del trombo, ¿sí? Este dispositivo es el que tiene más evidencia, digamos. Esto, por ejemplo, es un estudio, el último, que incluyó 59 pacientes de riesgo extremo, es el único que fue randomizado con un grupo control, digamos, de heparina, demostrando una disminución, digamos, notable de el diámetro o la relación BD-BDI en comparación con heparina, con mejoría también de las presiones pulmonares a las 24 horas y a los 90 días, ¿sí? Otro estudio también utilizando el mismo dispositivo, digamos, el Seattle, en este caso, fue un estudio solamente prospectivo, sin grupo control, que incluyó pacientes con TEP con descompensación hemodinámica y TEP, digamos, de intermedio alto riesgo, ¿sí? Donde se hizo la dosis que hicimos nosotros en estos pacientes, demostrando también una disminución del 25% de relación BD-BDI por tomografía a las 48 horas y una disminución también de las presiones pulmonares. Este es un registro prospectivo también, donde no solamente se utilizó este dispositivo, sino que se hizo, como hicimos nosotros, trombolisis solamente por catéter, demostrando resultados similares, ¿sí? Más del 25% de reducción de la presión media y una franca mejoría de la disfunción ventricular derecha. Fíjense, digamos, después de la terapia, una gran parte, más de la mitad, recuperaron función normal y cada uno mejoró, digamos, su relación BD-BI. Estos son los tres resultados de estos registros en forma combinada y un metaanálisis que demostró una disminución significativa de la presión sistólica pulmonar, ¿sí? Que favorece a la terapia dirigida por catéter, y de la función ventricular derecha, que la función ventricular derecha, si bien no es mortalidad, no es un evento duro, digamos, es el principal condicionante del pronóstico de estos pacientes y por eso siempre se lo buscó como endpoint en estos estudios preliminares. Esto también es un metaanálisis con ya 860 pacientes, ya estamos hablando de un número grande de pacientes que se hicieron
trombolisis con ultrasonido o trombolisis sola, que fíjense esto, ¿no? Pacientes con TEP submasivo, una mortalidad menor al 1%. Mortalidad en STEP masivo del 12%, cuando estamos hablando que en otras cortes de mayor al 30%. Solamente 0,35% de hemorragia intracraneal y 4% de sangrado mayor o injuria vascular. O sea que estamos hablando de un procedimiento que aparentemente tiene eficacia y tiene un perfil de seguridad que es bastante, digamos, mejor que los líticos sistémicos. Acá tenemos una comparación, ¿sí? De las complicaciones hemorrágicas que se ven en el metaanálisis que les presenté inicialmente, ¿sí? Uno con 46% de sangrado intracraneal con líticos sistémicos versus 0,2 en heparina, con una diferencia significativa. 78 pacientes que lo hacemos vamos a tener un stroke hemorrágico y no hay diferencias significativas entre este, digamos, bajo número de complicaciones hemorrágicas intracraneales con terapias dirigidas por catéter, por trombolisis dirigida por catéter versus heparina, ¿sí? Esto es más de lo mismo, o sea, son datos de la vida real, que digamos, la infusión sistémica versus local, digamos, hubo una diferencia incluso de mortalidad, digamos, una disminución de más del 60% de la mortalidad intrahospitalaria y de incluso la readmisión y de la derivación, hubo un aumento de la derivación directamente a domicilio sin tener que ir a otros nosocomios. Después hay otros tipos de dispositivos que permiten la trombectomía, el retiro del trombo. ¿Sí? Este es con el que yo por lo menos tengo más experiencia. Lo que hace es una trombectomía aspirativa, digamos, hay una bomba de vacío con catéteres especiales que generan presión negativa que permite la extracción del trombo. ¿Sí? Hace poquito se publicó, digamos, los resultados del primer estudio que no tiene un brazo de control, ¿sí? Pero simplemente para demostrar la seguridad y eficacia del dispositivo. De vuelta, digamos, una franca mejoría de, digamos, la función del ventrículo derecho, con poco uso de líticos locales en este caso, que es muy importante para pacientes que tienen contraindicación, y con un gran perfil de seguridad, digamos, eventos mayores solamente del 2% y sangrado mayor también del 2%, o sea que es muy poco, ¿sí? Les muestro rápidamente dos casos que realicé allá en Buenos Aires. Este era un caso de una mujer de 78 años que se estaba por ir de alta a una cirugía programada, una cirugía de fractura de cadera, ¿sí? Y cuando se estaba yendo de alta hizo un TEP con descompensación hemodinámica por su antecedente quirúrgico. La paciente no era candidata a líticos y por eso entramos nosotros. Fíjense que tenía una oclusión de la arteria lobar superior derecha y de la rama interlobar. Entonces hicimos trombectomía aspirativa con este sistema Penumbra, logrando, digamos, una mejoría franca del flujo y mejorando también inmediatamente en la sala el estado hemodinámico de la paciente. Esta es la bomba de vacío con los trombos que retiramos de la paciente, ¿sí? Y fíjense cómo las presiones pulmonares inmediatamente posterior al procedimiento mejoraron, cayeron las presiones pulmonares, la media pulmonar, mejoró también incluso, digamos, el estado hemodinámico, logrando disminuir la dosis de vasopresores que teníamos. Este es otro caso realizado por Pablo Espaleta, que es el referente, digamos, de estas técnicas allá en el instituto. Una mujer que había ingresado parecida a nuestra paciente con un TEP de intermedio alto riesgo, que evolucionó con deterioro hemodinámico. Se hizo primero líticos sistémicos, no funcionó y ahí entramos nosotros. Fíjense el severo compromiso a nivel del ramo lobar inferior izquierdo, cómo se hizo trombectomía aspirativa, ¿sí? Mejorando las presiones pulmonares. Acá tenemos un videito por ahí más concreto. Este era basal y esto es después de la aspiración. Fíjense cómo mejora la perfusión del lóbulo inferior izquierdo del pulmón. Rápidamente otro dispositivo que combina, digamos, aspiración, como vimos recién, con trombectomía mecánica. Tiene unos discos que atrapan el trombo y que uno los puede retraer. También tenemos datos de un registro prospectivo sin control, con poco uso de líticos locales, que demostró lo mismo, mejoría de la función del BD, caída de las presiones del pulmón. Esto es un resumen que no lo voy a mencionar, de todos los estudios con terapias dirigidas por catéter, con buenos resultados en comparación con los del peito, ¿sí? Y ahora, digamos, viendo un poco la evidencia que demuestra la eficacia, aunque sea en puntos blandos, pero sobre todo la seguridad del método, les quiero preguntar, ¿qué hacemos entonces ahora en pacientes con TEP de riesgo intermedio alto, si reperfundimos o no reperfundimos? Mientras, digamos, abro también la discusión, no sé si Ginio, ¿tenés algún comentario o alguien tiene algún comentario
con respecto a estos datos que estuve presentando. A mí me parece súper interesante lo que presentaste, Nacho. La verdad que sería bueno implementar parte de estas prácticas. Me parece que el paciente, nosotros, si bien podemos medir mortalidad, no tenemos que olvidarnos lo que significa el tiempo de estadía sanatorial y la calidad de vida de los pacientes. Muchos de estos pacientes quedan con incapacidades importantes en su función respiratoria, y me parece que lo que estás mostrando como terapias no tan invasivas con líticos, deberíamos, en casos seleccionados obviamente, empezar a implementar. Yo coincido plenamente que los números son muy buenos y que no deberíamos quedarnos esperando la evolución, como hacemos muchas veces, en pacientes que son de riesgo intermedio. Creo que si tenemos una posibilidad, gente que se dedica y que va adquiriendo experiencia con estas terapias en la sala de hemodinamia, con dosis baja de líticos, nosotros deberíamos empezar a implementarlas en pacientes como el que presentamos hoy. Son pacientes con alto riesgo hemorrágico, con un riesgo intermedio, que empiezan a hacer algún tipo de arritmias, que creemos que está bien. Pues fíjate que esta paciente estuvo 12 días en unidad coronaria. Y nos quedamos ahí esperando a ver si hacíamos o no hacíamos, y cuando lo pasamos en el piso, la paciente termina complicándose. Yo creo que si hubiésemos pensado en esta terapia antes, por ahí hubiésemos tenido a la paciente viva. No sé No lo mencioné, digamos, durante la presentación porque me centré por ahí en endpoints más duros, pero lo que decís, Higinio, digamos, es cierto. Y estas terapias, por lo menos en promedio o como mediana, tienen un solo día de internación en unidades de cuidados críticos. Como para hacer la comparación, y en datos de la vida real, digamos, el uso de estas terapias también se asociaron a una disminución del tiempo total de hospitalización. O sea que esos datos que vos estabas comentando están avalados, eso sí tenemos información que lo sustenta también. Interesante, sobre todo nosotros creo que muchas cosas no las hacíamos porque no teníamos la disponibilidad. La persona indicada, como estás ahora vos interactuando, nos quedábamos pensando, siempre discutiendo con hematología y nosotros, y muchas veces llamamos a hemodinamia solamente para pensar en colocar un filtro, o siempre cuando es tarde. Creo que al tener una persona que está activa, que ante un TEP nosotros, además de llamar a hematología, podemos llamar a hemodinamia para que en conjunto evaluemos el caso y tomamos una decisión más precoz, creo que vamos a beneficiar a muchos pacientes. No solo en la mortalidad, vuelvo a repetir, creo que en el tiempo de estadía y en la calidad de vida, que muchas veces no la medimos. Estos pacientes quedan con disnea, muchas veces crónica, y tal vez actuar precozmente con estas terapias les puede redundar en altos beneficios. Si bien yo creo que los convencí, digamos, porque 100% dijo que sí, digamos, de reprofundir. Yo creo que por ahora igual, digamos, si bien yo estoy convencido de que en algún momento lo vamos a hacer, digamos, va a ser una indicación formal, por ahora, digamos, no lo deberíamos hacer de forma sistemática, y me quedo con lo que dijo Higinio, de limitarlo, digamos, a pacientes seleccionados a partir de una discusión multidisciplinaria. Y, digamos, esto es, digamos, ya la invitación formal que había mencionado antes, a formar un equipo de trabajo multidisciplinario, que, digamos, en la bibliografía se describe como PERT, que es Equipo de Respuesta Rápida en Embolia de Pulmón, que involucra distintos servicios, desde cardiología crítica, digamos, cardiología clínica, intervencionista, cirugía, hematología, diagnóstico por imágenes, y, digamos, servicio de insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar, donde, digamos, la modalidad de trabajo es bastante sencilla, digamos, no es como el hard team que se usa para definir conducta quirúrgica o no frente a TAV y demás. Como acá, digamos, la respuesta en general se necesita en forma inmediata, ¿sí? Todo paciente que ingresa con TEP, digamos, o con sospecha, se inicia anticoagulación, se confirma, digamos, el diagnóstico de TEP por tomografía, y antes pacientes con descompensación hemodinámica o estos grises de intermedio alto riesgo, en forma virtual o al momento, con un grupo de WhatsApp. Allá en el instituto era un grupo de WhatsApp donde estaban los referentes, se comenta, digamos, la información relevante del caso, se suben las imágenes, ¿sí? Y ahí, digamos, en tiempo real se decide la conducta terapéutica que va a involucrar cualquiera de las tres terapias: el tratamiento médico con sus distintas aristas, el tratamiento dirigido por catéter, o incluso considerar la posibilidad quirúrgica, que sabemos que es una opción.
digamos, este grupo de trabajo, digamos, más allá de esta dicotomía o esta estratificación de riesgo, digamos, también lo que haría, como fuimos nombrando, es pesquisar distintos otros factores que pueden, digamos, acercarnos o convencernos de que el paciente tiene un mayor riesgo, ¿sí? Y que entonces se beneficiaría todavía más de estas terapias de reperfusión. La SAC, en su consenso hace ya varios años, que debería actualizarse, buscó, digamos, transmitir este concepto y puso algunas otras variables, como la disnea persistente, como la taquicardia persistente que tenía nuestra paciente, como la hipoxemia persistente o la PAF final 300, el láctico mayor a 2 o tromos proximales. Hay otros parámetros, como por ejemplo el índice de shock, que es muy simple, digamos, que divide simplemente la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, ¿sí? Cuando es mayor a 1 es un predictor independiente de mal pronóstico. Nuestra paciente tenía un índice de shock mayor a 1, porque estaba muy taquicárdica, tenía 130, 140 por minuto con una presión de 120. ¿Sí? Y hay un montón de parámetros del eco, por eso la importancia también de contar con especialistas como los hay acá, digamos, para hacer un buen eco y un buen reconocimiento. Como comentó Federico, nosotros lo que hicimos fue validar un nuevo score que le agrega más información clínica, digamos, que obtenemos del PESI, y sumando, digamos, la presión sistólica pulmonar, que es directamente proporcional al mal pronóstico, y restando la función ventricular medida por TAPSE, nos da un valor que cuando es mayor a 128 representa una gran mortalidad, ¿sí? Digamos, un peor pronóstico, y este score tiene mayor poder de discriminación para mala evolución que el PESI, recordemos que en general tiene mayor poder para detectar pacientes de cuadros más leves. ¿Sí? Y después hay otro trabajo, que no es el motivo por ahí comentarlo, que evaluó distintos parámetros de disfunción del BD, y el que más sensibilidad dio para más poder de discriminación dio para peor evolución es el índice de volumen sistólico con un punto de corte de 20. ¿Sí? Cuando esto se supera, el riesgo de muerte es de 34 veces más. Por ahí, haciendo una medición de todos estos parámetros y los que comentó Federico también de la tomografía, como por ejemplo ese reflujo a vena cava inferior o vena suprahepática, como digamos, marcador de hipertensión pulmonar o de insuficiencia cardíaca, creo que son los que tendríamos que analizar en el grupo de expertos para tomar decisiones. En definitiva, yo creo que, como comentaba, es fundamental estratificar el riesgo y seleccionar el tratamiento adecuado en equipo. ¿Sí? Creo igualmente, como veníamos charlando, que el tratamiento percutáneo es una alternativa que es eficaz y segura para aquellos pacientes que tengan contraindicaciones paralíticos o que estos están fallando, que esto sí está avalado por guías. Y creo también que, como venimos charlando, en estos pacientes donde nos da la sensación de que nos quedamos cortos con anticoagulación, estos pacientes forman, digamos, parte de un grupo que todavía sin indicación formal probablemente se beneficien de este tipo de terapias. Muchas gracias.